Listo, tengan ustedes muy buenos días. El día de hoy vamos a proseguir con nuestra programación. Ya hemos hablado el día martes de lo que sería el artículo. Hoy día vamos a seguir con algo parecido, ¿no? Que se relaciona también por ahí con ellos, que son el tema los determinantes, ¿no? Los determinantes y las clases de determinantes que hay, ¿ya? Cuando yo hablo de los determinantes que nos pide la programación, nosotros tenemos que saber primero qué es un determinante, ¿ya? Para luego ir poco a poco, ir conociendo y repasando lo que serían los determinantes. Es más, tú ya conoces en sí alguno de ellos, ¿no? Y vas a darte cuenta cuáles son los determinantes. Acá los vamos a clasificar de manera completa. Muy bien. Ahora, primero, ¿qué entendemos por determinantes? Los determinantes son palabras que acompañan al sustantivo para concretarlo, determinarlo y aportar información sobre él mismo, género, número, situación en el espacio o posesión. Es decir, son actualizadores del sustantivo. Si te preguntan, en ese caso los determinantes acompañan al sustantivo y también son actualizadores del sustantivo. ¿Sí? Siempre van a acompañar al sustantivo. No nos olvidemos de ello. Ya los determinantes. Entonces, ya tenemos en sí que es un determinante. Ahora, vamos por acá. ¿Qué nos dice algo más de los determinantes? Mira algunas notas, ¿ya? Cuando decimos ese balón es mío, las palabras ese y las palabras ese y la palabra mío, ¿ya? La palabra ese y mío son determinantes que actualizan y concretan al sustantivo balón. Claro, por ejemplo, ese, ¿no? Al especificar no se trata de un balón cualquiera, sino ese en concreto y que además me pertenece, ¿no? Esos son los determinantes. Ahora, en los determinantes se incluyen los artículos y los que la gramática tradicional llamaba adjetivos determinativos, ¿ya? Entonces, en resumen, un determinante, ya sabes, acompaña al sustantivo, es actualizador del sustantivo y además sirven en este caso para especificar en este caso algo, por ejemplo, que voy a designar, ¿sí? O algo que me pertenece. Entonces, vamos por acá, decimos lo siguiente, que en los determinantes se incluyen los artículos, niños, los artículos y que la gramática tradicional llamaba adjetivos determinativos. ¿Ya? Muy bien. Seguimos. Ahora, ¿cuáles serían esos determinantes? ¿Cuáles serían esos determinantes? Vamos a las clases de determinantes. A las clases de determinantes. Mira, quiero que observes ahí, un momentito, observa ahí los determinantes, ¿ya? Los determinantes, obsérvalos, dales una leída. Muy bien. ¿Te diste cuenta? ¿Te diste cuenta cuáles son mis determinantes? Ahí están, ¿no?
Ten cuidado porque, o sea, no puedo decir exactamente que los determinantes son todos los adjetivos. No, no, no. Los determinantes son alguna clasificación de adjetivos. Los posesivos, por ejemplo. Podemos hablar de los indefinidos también. Ya más adelante aparecen. Ahí está. Mira, entonces tenemos clases de determinantes, artículos. Bueno, nosotros ya hemos hecho una explicación amplia de lo que es los artículos. Son palabras que acompañan a los sustantivos, que son conocidos por el que habla, por el que habla y el que escucha, ¿no? Son conocidos por el que habla y por el que escucha. ¿Cuáles eran esos artículos? El, la, lo, los y las, ¿no? Cuando el artículo el precede a la preposición a o de, estas se unen con el artículo dando lugar a los artículos contractos. Al, por ejemplo, cuando se forma a más el, y del cuando se forma de más el. Estos serían artículos contractos. Si te preguntan a ti, si te preguntan, hijo mío, ¿cuáles son los artículos contractos? Tú vas a decir, los artículos contractos son al y del, ¿ya? Al y del. ¿Y cómo se forman estos artículos contractos? Lógico, se van a sumar, se van a obtener por la suma de una preposición más un artículo. ¿Ya? No te olvides. Te preguntan cuáles son los artículos contractos. Los artículos contractos son dos, al y del. Del dicho, por ejemplo, dices, del dicho al hecho hay mucho trecho. ¿Ya? Ahora, los demostrativos indican la proximidad o lejanía del sustantivo. Los demostrativos indican la proximidad o lejanía del sustantivo. ¿Cuáles serían, por ejemplo, los demostrativos? Mira, los demostrativos, aquellos, por ejemplo, que indican cercanía. Este, esta, estos, estas. O aquellos que indican distancia media. Ese, esa, esos, esa. O aquellos que indican lejanía, aquel, aquella, aquellos, aquellas. Posesivos. Indican a quien pertenece lo designado por el sustantivo. Se refiere a un poseedor, mi, mis, mío, mía, míos, mías, tú, tus, tuyas, tuya, tuyos, tuyas, su, suyos, suyo, suya, suyos y suyas. Esos son los posesivos, los determinantes posesivos. ¿Y cuáles son los determinantes posesivos con varios poseedores? Nuestro, nuestra, nuestros, nuestra. O también puede ser vuestro, vuestra, vuestros o vuestras. O su, sus, suyo, suya, suyos y suyas. ¿Ya? Esos son los primeros determinantes. Profesor, ¿todavía hay otros determinantes? Claro que sí. Mira acá, vamos recordando los indefinidos, los numerales, los interrogativos y los exclamativos. Ahí vamos a echarle una lectura, ustedes mismos, ¿ya? Muy bien. Ahora, vámonos con los determinantes indefinidos. Señalan una cantidad
imprecisa de lo nombrado. Sí, un, uno, una, alguno, cualquiera, ninguno, pocos, muchos, escasos, demasiados, bastantes, otros, tantos, todos, varios. Los numerales, bueno, ¿te acuerdas los numerales? Los numerales son conocidos por ti. Están los ordinales, los cardinales, los partitivos, los múltiplos. Mira, ¿cuándo hablas tú de numerales? Los numerales se hablan, por ejemplo, cuando yo expreso una orden o una cantidad precisa, ¿no? ¿Te acuerdas, por ejemplo, dentro de los numerales? Si tú tenías el número exacto, esos numerales van a recibir el nombre de cardinales. Número exacto, cardinales. 1, 2, 3, 4. Esos son los cardinales. Y los ordinales van a ser, por ejemplo, primero, segundo, tercero y cuarto. Fraccionarios, mitad, tercio y cuarto. Multiplicativos o en este caso serían los llamados múltiplos, ¿sí? Doble, triple y cuádruple. Ahí está, ¿sí? Mira, estos son mis numerales que vendrían a ser mis determinantes. Los interrogativos son interesantes, acompañan a los sustantivos para hacer preguntas sobre cantidad o naturaleza. ¿Cuántos libros tienes? ¿Qué fruta prefieres? Esos son los interrogativos. Ahora, vienen, por ejemplo, los exclamativos. Los exclamativos acompañan a los sustantivos y expresan sorpresa o emoción. ¡Qué libros tan bonitos! ¡Qué libros tan bonitos! ¿Cuánta fruta comes? ¿Cuánta fruta comes? Ahí está. Recuerda algo importante. Profe, son determinativos. ¿Por qué? Porque siempre acompañan ¿a quién? Al sustantivo. Porque actualizan ¿a quién? Al sustantivo. Si es un determinante, siempre va a estar al lado de un sustantivo. ¿Qué libros? Mira, ve, este es el exclamativo. ¿Qué? Y si te das cuenta, en este caso el que está, este es un sustantivo, el que acompaña al sustantivo. Lo mismo sucede, ¿cuántos libros acompañan al sustantivo? ¿Qué fruta acompaña al sustantivo? ¿Cuánta fruta acompaña al sustantivo? Ahora, vamos, determinantes interrogativos y exclamativos. ¿Qué, cuánto, cuánta, cuántos, cuántas, cuándo, cuál, cuáles, dónde? ¿Sí? Ahora, si hablamos, por ejemplo, de lo que sería los determinativos o los determinantes, aquí están todos. Ya hemos visto primero lo que sería, por ejemplo, en nuestra diapositiva anterior, pudimos ver, por ejemplo, los artículos, los demostrativos, ¿ya? Los posesivos y los indefinidos, numerales, interrogativos, exclamativos. Acá que dice, hay una especie de nota, determinantes, interrogativos, exclamativos, qué, cuánto, cuánta, cuántos, cuántas, cuándo, cuál, cuáles y dónde. Esos serían mis determinantes, ¿correcto? Listo. ¿Algo más? Los determinantes demostrativos, posesivos, indefinidos, numerales y los exclamativos interrogativos pueden funcionar también como pronombres, por lo que hay que tener mucho cuidado para no confundirse. Ahora, por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre un pronombre y un determinante? Bueno, es la cercanía del sustantivo nada más, ¿correcto? Los pronombres generalmente están ubicados, en este caso, cerca a ¿qué? Cerca a los verbos, cerca a los verbos. Son determinantes cuando acompañan al nombre. El nombre es el sustantivo, hijo mío. El nombre es el sustantivo. Las formas átonas sin acento de los posesivos mi, tu, su siempre funcionan como determinantes. Son pronombres cuando sustituyen al nombre, es decir, se ponen en su lugar. Las formas masculinas y femeninas, se escriben con acento si hay riesgo de confusión. ¿Correcto? Mira, entonces,
Es fácil darse cuenta que es un pronombre y es un determinante como demostrativos posesivos. Claro, es fácil. Nos vamos a dar cuenta porque el determinante siempre va a acompañar al sustantivo, hijo mío. ¿Correcto? Ahora, las formas átonas sin acentos. ¿Por qué significa sin acentos? De los posesivos mi, tú, su, siempre funcionan como determinantes. No te olvides. Son pronombres cuando sustituyen al nombre, es decir, se ponen en su lugar. Ahí van a ser pronombres. Ya, ahí van a ser pronombres. Las formas masculinas y femeninas se escriben con acento si hay riesgo de confusión. Listo. Muy bien. Ahora vamos avanzando para ver en sí una práctica para que tú puedas trabajar, ¿correcto? Hasta ahí, ¿alguna pregunta? Hasta ahí, ¿alguna pregunta? Hola, hola, hola. Hasta ahí, No, profesor. No, profesor. ¿todo claro? Sí. Bueno, ya, vamos a ver. Seguimos. Ahora vamos a hablar específicamente de los demostrativos. ¿Por qué, profesor, los demostrativos? Porque ya hemos hablado de los, en este caso, numerales, por ejemplo. Hemos hablado de los artículos también. Hemos hablado de los indefinidos también, de los definidos también. ¿Qué son los determinantes ya hablados? Hoy día vamos a hablar y vamos a practicar con los demostrativos. Los demostrativos. Muy bien. Vamos a ver en sí un demostrativo a quienes abarcan. ¿Cuál sería su contextualización? ¿Sí? Por ejemplo, ahí mira los determinantes. Esos son mis demostrativos. Chequea, están todos ahí. Estas, por ejemplo, estos, aquellos, ese, aquellas, aquel, esas, aquello, eso, esa, este demostrativo, esta, ahí está. Son mis determinantes demostrativos o mis demostrativos determinantes, como tú gustes. No va a tener otros que no sean estos, estas, estos, ese, esos, esa, aquellos, aquellas, este, esta, ¿sí? Aquel, esas, aquella, ¿sí? Esos son mis determinantes. Ahora vamos a ver los determinantes. Seguimos. Claro que sí. Es Aisha Oviedo Velázquez, por supuesto. Estos son los determinantes. No podríamos agregar otros porque no lo hay. Claro. Ahora, si acá hablas de esa, puedes decir esas, su plural también está, aquellos, aquello, aquellas, ¿no? Por ahí tú tienes que tener su singular y plural. ¿Ya? Explicación. Vamos a ver. Ahí estamos. Ahí estamos. Vamos. Ahí está mi primer grupo, mi segundo grupo y mi tercer grupo de determinantes. Por favor, una lecturita a los demostrativos. Recuerden que estamos en mis demostrativos. Tenemos en singular, en plural, segundo grupo en singular, en plural, tercer grupo igual, en singular y en plural.
Listo. Bueno, mi primer grupo de demostrativos, masculino, femenino, y el neutro, esto. El neutro, esto. Y el plural, en masculino, estos, femenino, estas. Neutro es uno solo. Segundo grupo, singular, ese, masculino, ese, femenino, esa. Neutro, eso. Plural, esos. Y femenino, esas. Tercer grupo, singular, para masculino, aquel, para femenino, aquella. Y el neutro, aquello. Plural, aquellos, aquellas. Esos son mis demostrativos. Usos para referirse a, primer grupo, cosas y personas, cerca del que habla o relacionado con él. Como te vas a poder dar cuenta, siempre va a acompañar a un sustantivo. No te olvides. Camisa, por ejemplo, esta camisa es un demostrativo. Esta camisa que tengo puesta. Lugares donde está el que habla. Ejemplo, dice acá, ejemplo, por acá. Lugares donde está el que habla. Esta calle en que vivo. Esta calle en que vivo. Tiempos, el presente. Ejemplo, te contesto este mes. Profe, ¿por qué es mi demostrativo? Este está al lado de un sustantivo. Está al lado de un sustantivo. Al lado de un sustantivo. ¿Ya? Hablas, cuando para referirse, cuando hablas, cuando realizas textos, el propio texto, el propio habla. Al leer esta carta, contactemos. Esto es una mentira. Esto es una mentira. Aquí es neutro. ¿Ya? Aquí es neutro. Esto es una mentira. Listo. Usos para referirse, ya, a cosas, personas, lugares, tiempos, hablas, textos. Segundo grupo, ya este es el segundo grupo. Ya viene con esas, ese, ya, ese es el segundo grupo. Cosas del interlocutor o relacionadas con él. Dice esas gafas, refiriéndose a los anteojos que están usando. Lugares donde no está el que habla o cercano al interlocutor. Ejemplo, volveremos a ese parque. Ahí está. Tiempo pasado, futuro, ese día, sustantivo. Viene el neutro, hablas, textos, lo que dice otro o un texto ajeno que se menciona. No me digas eso, ahí está, eso es un demostrativo. Segundo grupo. Tercer grupo, ahora viene aquella, aquel, aquellos, ahí están. Vamos, cosas, personas, lejos del que habla y de su interlocutor. Aquella calle, cerca del museo. Aquella, sustantivo. Lugares, lugares lejanos y poco recordados. Hace años no paso por aquel parque. Tiempos, pasado visto como muy distante. Me gusta recordar aquella época. Época, sustantivo. Aquella, su demostrativo. Hablas y textos recordados como distantes. Aquellos chicos eran divertidos. ¿Sí? Aquellos chicos eran divertidos. Ahora, ojo, vamos a ver algunos datitos que debes tener en cuenta. ¿Ya? Por favor. A partir de la ortografía de la lengua española difundida en el 2010, ya no es necesario tildar los demostrativos cuando actúan como sustantivo. O sea, aquí se aclara algo.
si yo hablo de la Real Academia siempre ha realizado algunos cambios en lo que ya tenía establecido. Y es desde el año, hijos, desde el año 2010 que se cambiaron muchas cosas. Por ejemplo, la tilde desapareció sobre la palabra guión, ¿no? Guión hasta antes del 2010 sí aparecía con tilde en los escritos de la Real Academia. Fue a partir del año 2010 hasta ahora que estamos, la palabra guión es una palabrita que no se tilda. No se tilda. Ahora, si tú me preguntas, profesor, pero ¿por qué guión se tildaba y por qué ahora no? Bueno, en realidad la Real Academia se dio cuenta de lo que estaba realizando, era un error. No vayamos a pensar que la Real Academia todo ha sido perfecto. Han ido también solucionando algunos problemas de ortografía. Por ejemplo, ¿qué pasa con guión? Guión es un monosílabo y por ser un monosílabo, este no se tilda. ¿Entiendes? Ese no se tilda. No se tilda por ser un monosílabo. No tiene razón porque no hay regla. Las reglas se aplican cuando las palabras tienen dos sílabas a más. Entonces, si guión es un monosílabo, no le puedo aplicar una regla. Sabes que hay regla para monosílabos, pero esa regla es de tilde diacrítica y es especial. Se coloca sobre ciertos monosílabos, no sobre todos. Y recordarás que hay una regla que dice que los monosílabos no se tildan. No me vayas a tildar fe, por ejemplo. Si tú tildas fe, estás equivocándote. Por ahí un alumno me pone pan y me pone la tilde en pan. Error. Como varias veces algunos alumnitos podrían tildar, por ejemplo, Dios. Dios no se tilda, jamás se tilda. ¿Por qué? Porque es un monosílabo. Ya es un monosílabo. Hay que tener en cuenta esas cositas, ¿sí? Muy bien. Ahora, los neutros, dice acá, ojo a esto, los neutros, esto, eso, aquello, nunca llevan acento y tienen un sentido generalizador de cosa o asunto. Ejemplo, aquello impide que nos encontremos. Aquello impide que nos encontremos. La 3, los demostrativos nunca forman contracciones con otra palabra. De este modo, en esos asuntos. Listo. Esas son algunas cositas que debiste tener en cuenta. Vamos a la competición. Ahí está. Allí, aquello, esto, aquí, eso, ¿no? Aquí, por ejemplo, ya encuentras algunos elementos adicionales. Allí y aquí. ¿Esos qué vendrían a ser? Esos son ciertos adverbios. Ya, vamos a ver. Identifica los demostrativos. Vamos a ver. ¿Cuáles serían tus demostrativos? Vamos. Trabajen. ¿Cuáles son mis demostrativos? Te estoy poniendo un ejercicio. De estos ejercicios, dime. ¿Esto? ¿Cuáles serían? Esto, aquello y eso. Esto, aquello y eso. Aquello y eso. Excelente, ¿no? Miren cómo puedo identificar porque ya hemos hecho nuestro estudio, ¿no? Estos son mis demostrativos. Esto, aquello y eso. Son mis demostrativos. Profesor, y allí y aquí no. Allí va a funcionar como un adverbio de qué? Como un adverbio de lugar. No nos olvidemos de eso. Un adverbio de lugar. Y aquí también es un adverbio de lugar. Por lo tanto, tu respuesta correcta a esto sería esto, aquello y eso. Muy bien. Vamos a ver. Ojo acá. En el título de la película, ¿sí? Hace referencia a tiempos pasados, vistos como distantes. El demostrativo que falta es... Aquellos días felices. Aquellos días felices, ¿sí? ¿Qué dice el resto? Va a su chat, por favor.
Basuchak. Utilice su chat, dice aquellos, me dice su compañerita, aquellos días felices. ¿Qué dice el resto? Sí, aquellos días felices. Ya, Sí. aquellos van coincidiendo, aquellos. Y en esa preguntita, la palabra que corresponde sería aquellos días felices. Correcto, muy bien. Aquellos, ya. Vamos a ver. Esta es la 2. Vamos a la 3. Tú puedes ver, hay un espacio acá. Costarricenses nacidos. Año. Sufrirán con clima extremo en 2080. Hay que leer el resto también. Para asegurarse de qué elemento le corresponde. Ya. Costarricense nacidos este año. En el chat me dicen correcto. Dayana Medina, Mariana Guerra, Fran Silva dice, ya bueno. Dayana Medina, María Fernanda Molina Clavijo dice que debe corresponder el demostrativo correcto. Ya está, ahí está. Sí, efectivamente en el ejercicio 3 le corresponde el demostrativo La noticia se refiere a los nacidos en 2014, está presente. Bueno, la fecha, el demostrativo que completa. Esta es una noticia pasada, ¿no? Entonces sería Ahí está. Vamos a ver. ¿Esta? Semana dice, vamos a ver. Esta semana me dicen esta semana voy a cambiar mi vida. Voy a cambiar mi vida. ¿Sí? Listo, ahí está Gaturro. Es el Gaturro, ¿no? Sí. Ajá. La 4. Esta semana, sería esta semana el demostrativo, ¿verdad? El demostrativo que completa el hueco del primer cuadrito es esta, ¿correcto? Esta. A ver, vamos a la pregunta 5. ¿Cuál es el género del demostrativo aquello? Masculino y singular. Masculino. Masculino, dicen. Neutro. Neutro. Neutro, profesor. Claro, vamos a ver. Recuerden, claro. El neutro estaría, en este caso, acompañado de cualquier otra categoría menos de sustantivo, ¿verdad?
Ese es el neutro. Claro. Entonces, la 5, amor no es aquello que queremos sentir, sino aquello que sentimos sin querer. En este caso, el demostrativo funciona como neutro. ¿Por qué? Porque no está al lado de un sustantivo. Ese es, pero cumple la función de demostrativo. ¿Correcto? Ese es en la 5. Muy bien. Ejercicio 5 ya está. Vamos, ahí está. Ejercicio 6. Las palabras entre paréntesis en la frase quedan habla. Aquella. Habla. Quisiera poder tener aquellas cosas, dice, que un día soñé, para luego rechazar el sentimiento de no poder, por esperar, ya no puedo ni siquiera reconocer que tengo todo en mis manos, lo que me falta es proceder. Para mí, cosas tan lindas quisiera disfrutar de tener todo aquello que un día soñé. Junto he de llegar y no importar si en algo se opusiera, pues me siento capaz de llegar donde nunca llegué. Muy bien. Bueno, el elemento cosas. El elemento cosas. Acá me colocan el caso de aquel, ¿no? Si es cosas, entonces Aquellas. es Aquellas. aquel, Abajo es esas. aquellas y acá Y estas. esas. Entonces aquí completamos con aquellas y esos. Muy bien. Listo. Respuestas, lo que tú habías dicho. Esto, aquello, en el primer ejercicio, aquellos, esta, neutro, lo que tú dijiste, aquellas y esas. Muy bien. Bien, chicos, hemos concluido nuestra clase. Muchas gracias por su atención. Se les quiere mucho, ¿ya? Y bueno, nos vemos. Ya les voy a... Adiós. Ya voy a subir las diapositivas en PDF, ¿sí? Cuídense mucho, ya se les quiere mucho. Estudien, por favor, estudien. Todavía falta un día faltan 2 días para que la semana se concluya y tú descanses un poquito, ¿sí? Cuídate mucho, nos vemos.